Llegado a este punto, quiero darte una noticia muy importante y además darte la enhorabuena porque en Dart eres mayor de edad. Por lo menos tienes todo lo básico que necesitamos para ahora sí meter la cabeza en conceptos un poquito más complejos, en estructuras más raras, en estructuras más amplias, en códigos de muchas más líneas, ¿no? Programación orientada a objetos. Ese es el título de este módulo, ese es el tema principal del que vamos a hablar, por ejemplo, durante los próximos no sé cuántos vídeos. Y sí que quiero que por lo menos entiendas qué es, ¿no? Hasta ahora hemos visto un montón de tipos de variables, por ejemplo. Hemos visto strings, listas, booleans, ¿no? Además hemos visto otras estructuras que podemos utilizar para operar con esas variables, ¿no? Por ejemplo, teníamos el if y el else, los for, luego teníamos las funciones, ¿no? Para aparcar un poquito el código, y tema de funciones vamos a continuar viendo en este tema de orientación, de programación orientada a objetos. Al final, todas esas estructuras que estamos viendo, lo único que hacen es coger un tipo de dato, el que sea, manipularlo y devolvértelo. O manipulado, o te devuelven otro distinto que no tiene nada que ver con el principio o con el primero que tú tenías en un origen del programa, ¿no? Cuando hablamos de orientación, de programación orientada a objetos, lo que estamos intentando es meter en programa estructuras que son humanas o que son mundanas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una casa. Una casa se compone de cocina, de dormitorio, de cuarto de baño. La programación orientada a objetos nos permite, por ejemplo, crear esa estructura de cocina y proveerla de todos los componentes que tengan para que un programa pueda entenderlo. Creamos el frigorífico, creamos el microondas, creamos el suelo, el techo, y todo esto son objetos que se crean con clases, le añadimos atributos para poder, por ejemplo, encender y apagar la luz, encender o apagar el microondas, ¿no? Todo esto esa sería más o menos la comparación con el mundo real de lo que es clase, atributo, objeto. ¿Qué más son los objetos? Por ejemplo, cuando nosotros creábamos una lista nombres, ¿no? Eran Luis, Juan y María, creo. Esa lista también es un objeto que tiene una serie de atributos. Por ejemplo, a esa lista le podía hacer length para obtener el valor máximo. También había una manera de obtener el tamaño de la lista. Había unos métodos, unas funciones para acceder a una posición, para obtener el primer resultado, para obtener el último, para vaciarla, ¿no? Bueno, ese objeto lista, digamos, que ya viene definido, que ya viene hecho. Pero nosotros, además de utilizar los objetos que Dart nos da, podemos crear objetos nuevos. Podemos crear un objeto tipo persona, con sus datos, su nombre, su edad, su atributo para que nos devuelva el lugar donde ha nacido, su atributo para que nos devuelva la ciudad de donde es, un atributo para que simplemente imprima su nombre. Podemos hacer infinidad de cosas y todo eso también lo podemos programar, ¿no? Podemos crear ese objeto persona y poder darle todas esas funcionalidades que queramos. Al final, esto de la programación orientada a objetos, para lo que lo hacemos es para simplificar mucho. Ahora tenemos programas pequeños, pero llegará un momento en el que tengamos programas de 1 millón de líneas. Y dices, ¿cómo entre 1 millón de líneas yo puedo ir a la parte en la que se trabajaba con los datos de los clientes y modificarlo, ¿no? Para eso creamos clases que nos permiten acceder ahí directamente, que nos permiten tener código bien identificado en un sitio, y a lo mejor en corregir un pequeño error o en hacer una actualización no nos tenemos que centrar en ese 1 millón de líneas. Solo nos tenemos que centrar en 50 líneas que hay en un archivo, en una zona, y nos olvidamos del resto de las 999.950 restantes. Si lo tenemos todo muy bien segmentado en clases, con sus atributos, con los objetos creados por otro lado, al final
haremos un código muy limpio, muy fácil de trabajar y muy fácil de hacer crecer y de que otras personas lo entiendan. Bienvenido, bienvenida a este módulo sobre programación orientada a objetos, en el que vamos a ver clases, vamos a ver atributos, vamos a ver constructores, vamos a ver getters, setters, vamos a ver un montón de cosas para que aprendamos a utilizar clases, para que aprendamos a utilizar esos objetos y los creemos y los manipulemos. Que es parte también fundamental de la programación y que se utiliza prácticamente en cualquier programa complejo que nos vayamos a encontrar. Así que adelante y mucho ánimo.